8:35, empezamos inmediatamente nuestro panel de conversación con la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y con nuestros panelistas, don Juan Andrés Lagos, colega de profesión, como ya bien se sabe, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Bienvenido, Juan Andrés, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Hola, Monse. Sí. Y se va a sumar en poquitos segundos Pablo Rodríguez, que es investigador del Instituto Libertad, que como ustedes saben también es un instituto que está orgánicamente vinculado a Renovación Nacional. Así es. Bueno, Juan Andrés, bienvenido. La noticia del momento que tiene a varios excomisionados dando entrevistas por todos los medios para explicar, ¿no?, los alcances de este informe que se entregó ayer el presidente, entre ellos Alfredo Moreno, que estuvo hace poquito acá en la radio. Ha generado varias reacciones, ¿no? Lo bueno es que ya a partir de hoy podemos hablar del informe y no de suposiciones, de lo que creemos que quizás podría traer el informe, no, sino que ahora ya con el texto en mano podemos opinar con propiedad de lo que contiene este informe. Ya más temprano dábamos cuenta y también en la entrevista con Alfredo Moreno, así que quienes nos siguen desde temprano no los voy a latear. Pero sí quería partir preguntándoles qué les parece, ¿no? Este informe que tiene 21 propuestas, tiene un largo camino todavía que atravesar, una consulta indígena, que no siempre tienen resultados positivos, ¿no? Más bien al contrario, en un contexto además de mucha atomización del pueblo mapuche. Juan Andrés, ¿cómo valoras este informe y cuál es la viabilidad que tú le ves con realismo? Mira, yo creo que es un paso adelante muy significativo. Creo que el Estado chileno ha hecho algunos esfuerzos, no voy a decir que muchos. Estoy hablando del Estado chileno, no de un gobierno en particular. Hay un contexto que es muy importante tenerlo presente. De los 90 en adelante, no va para atrás. El Estado chileno ha sido cuestionado severamente por dos relatores internacionales de Naciones Unidas de distinto tipo, son distintos relatores, por judicializar la causa y condenar la causa de un pueblo originario. Entonces estamos al debe. O sea, yo sé que hay gente que no cree en el derecho internacional, el derecho de los pueblos, pero no me refiero a esa postura, porque creo que es una postura que no tiene sentido de realidad ni tampoco sentido de humanidad. Los pueblos originarios existen, nadie los ha inventado, no son una construcción fenoménica ni extraña. Lo que pasa es que no tuvieron mucho tiempo visibilidad en la construcción de los estados nacionales. En el caso de Chile, y esto lo pongo como contexto, sí tuvieron visibilidad. Yo me tocó participar hace un tiempito atrás con historiadores mapuche en Temuco, y me llamó profundamente la atención que una de las cosas que ellos ponían como punto de referencia era el acuerdo del gobierno encabezado por Bernardo Higgins con el pueblo mapuche, como un punto de referencia importante para ellos. Después vienen una serie de situaciones en la construcción del Estado chileno, matanzas, y una serie de cuestiones que yo creo que hay que mirarlas en su contexto. Visto así, a mí me parece que es un paso adelante lo que ha ocurrido. Un paso adelante, y creo que es muy importante lo que tú señalabas, Monse, porque efectivamente tiene que ser una consulta participativa. O sea, yo creo que no es un temita de sí o no, estoy de acuerdo o no. Es una cuestión mucho más profunda. Yo creo que de ahí, de ese proceso, pueden salir cosas incluso más enriquecedoras. No lo veo en un sentido negativo. El pueblo mapuche tiene las diversidades que tiene. No lo pongamos en términos de que tiene que ser de una determinada forma, porque el pueblo mapuche tiene distintas diversidades y comunidades distintas. Es cierto que históricamente se han unido en una resistencia frente a un invasor, eso es verdad, pero en su vida habitual, en su vida, en su cosmovisión con la naturaleza, y rescato ese punto, no es casualidad que el lago Yauyeu, que es el lago que tiene menos contaminación de nuestro sur, es un lago principalmente donde existe una biodiversidad de la cosmovisión mapuche. Entonces, insisto en este punto porque, y cierro, creo que el concepto de devolución, que ya se podrá tomar en consideración desde el punto de vista de lo que implica, para las comunidades no es devolución, es restitución. Sí, po. Pablo.
Yo creo que efectivamente es una propuesta que en un contexto difícil es positiva. O sea, en términos generales, creo que es bueno lograr acuerdos y tratar de establecer puentes entre diferentes sectores. Pero hay 3 puntos que me llaman la atención especialmente. El primero tiene que ver con la forma en que se trabajó en cuanto a que tenía que haber unanimidad para los cambios o las propuestas. Ujú. Ese aspecto no es menor, porque si bien uno entiende que era una materia muy compleja, y a lo mejor el problema estuvo en los integrantes, más que a lo mejor en la forma, en la metodología, eso es una especie de cuestionamiento que va a estar permanentemente a lo que salga de ahí en adelante. Insisto que a lo mejor el problema fue que el presidente nombró a personas que no eran capaces de ponerse de acuerdo. Yo creo que la persona que hoy día es la disidente del informe, yo creo que no era una persona proclive a los acuerdos. Entonces probablemente... Lo dice en general. Sí. Sí. Entonces probablemente fue mal elegido su nombre, en el sentido de justamente buscar las fórmulas para llegar a acuerdos. Entonces, pero más allá de eso, de la persona en particular, hay un tema de que se había acordado una cierta forma de aprobar propuestas. Cuando no se cumple, eso de alguna forma aunque sean 6-1 o sea un voto minoritario, de todas formas te plantea una duda, que hay que decirla, porque de alguna forma, insisto, a lo mejor tiene que ver más con los nombres que con la forma de trabajar, pero es un punto relevante. Y lo otro tiene que ver con la posibilidad efectivamente que el Congreso apruebe varias de estas medidas. Algunas no requieren Congreso, hay muchas propuestas que probablemente pueden ser tratadas de otra forma, pero en el Congreso uno no ve un espacio favorable hoy día para avanzar en este tipo de acuerdos. O sea, es un año electoral, por un lado, hay temas que todavía dividen a los sectores, está muy fresco el recuerdo de la convención y lo que salió de ahí, y eso dificulta, yo creo, lamentablemente, la posibilidad de llegar a acuerdos en el Congreso. Entonces, creo que es un elemento importante. Y lo tercero tiene que ver con la consulta, que creo que lo mencionaba Montserrat. La consulta ha sido muy difícil de llevar a cabo por los gobiernos anteriores, porque primero cuesta hacerla en términos de recursos, pero también los resultados que se han logrado y la participación efectiva de la gente ahí ha sido muy dudosa. Entonces, creo que lamentablemente no está el escenario más propicio justamente para avanzar mucho, porque hay un Congreso que no está muy a favor, obviamente, de esto, pero también la consulta indígena te toma tiempo, te toma plazos. Y eso significa que si el gobierno se lo quiere tomar en serio, va a tener que hacerlo no pensando en aprobarlo antes del presidencial, por ejemplo, sino que probablemente va a tener que pensar en sacar esto durante sus últimos meses, es decir, enero, febrero. Sí. Yo no veo mucho espacio en estos meses que quedan al puerta presidencial para avanzar mucho en las propuestas. Yo creo que hay un escenario que no es favorable. Siempre uno puede decir que no hay escenario favorable o menos favorable, pero creo que queda tan poco tiempo para el gobierno que veo difícil que logre aprobar los sustantivos del informe en los próximos meses, y tal vez debería ser mejor, más razonable pensar en enero o febrero, ya cuando la elección presidencial esté resuelta, ya cuando haya de alguna forma menos polarización por lo que incluso en la elección. Entonces creo que tiene un manejo político que tiene que ser muy, muy prudente por parte del gobierno. Sí. Hay cosas que Chile no puede hacer aunque algunos quisieran, ¿no? Por ejemplo, no podemos hacer como si el pueblo mapuche no existiera. Yo sé, o sea, aquí yo no entrevisté a Hermógenes Pérez de Arce, acá estaba ahí sentado, creo, donde estaba Montserrat, y Hermógenes Pérez de Arce dijo, no existen los mapuches. Bueno, pero digamos que eso no nomás. Tampoco podemos volver, a propósito de tu mención, Juan Andrés, por una cosa de mero realismo, a una situación de devolución de las tierras previa a la llamada o mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿no? Entonces, hay que buscar condiciones en las circunstancias que hay. Y lo que yo me pregunto es, son dos cosas, ahí luego les devuelvo la palabra. Primero, ¿cómo se puede calificar de octubrista un acuerdo que está coliderado por Alfredo Moreno, ¿no? Que acá además hace poquito hizo una enérgica defensa de por qué se había implicado en que ganara el rechazo del 2022, ¿no? Y segundo, ¿qué hacer si no esto, ¿no? Mantener el statu quo, porque mantener el statu quo hasta donde logro ver equivale a perpetuar el camino de la violencia, ¿no? Y que además el Estado desembolse más plata a largo plazo. ¿Qué es lo que en las palabras todos parecen querer condenar, ¿no? Que el informe tiene que condenar el terrorismo, que tiene que condenar la violencia, en fin. Si no hacemos esto, ¿qué otra cosa hacer? ¿No? ¿Nada? ¿Qué podría...?
A ver, mira, hay experiencias históricas a nivel mundial que no son negativas respecto a los pueblos originarios. Es que no hacen referencia así como específicamente a un tipo de gobierno, sino que a visiones de Estado. Y digo esto porque la humanidad en eso, si bien ha tenido, es lo que es, desde el punto de vista del exterminio de pueblos originarios, también existen en el tiempo contemporáneo experiencias positivas. No estamos en cero. El problema que tiene Chile es que yo creo, es mi opinión, no tiene hasta ahora una política de Estado respecto a esta situación. Y eso es la ausencia, y creo que es una cuestión histórica, además. No es que uno pudiera decir tal o cual gobierno. No tenemos política de Estado desde el punto de vista histórico. Por eso yo hacía referencia a estos historiadores mapuches que ellos hacían referencia al gobierno de Bernardo Higgins, o sea, que sí tenía una visión de Estado. No digo que haya que repetir eso, pero tenía una visión de Estado. Y ese punto de referencia, para mi gusto, lo abre como posibilidad este acuerdo. Y la intensidad puede ser tal vez más importante que la temporalidad, en el sentido de que puede que demore un poco, pero si se toma con la intensidad necesaria para efectos de enfrentar, no con el concepto de resolvamos un problema, sino que somos lo que somos. El etos de Chile tiene que ver, en una parte significativa, no es el único, pero con un pueblo originario, que es el pueblo mapuche, que existe, que es realidad y que está, ¿no? Y creo que en ese sentido el acuerdo, el proyecto, la propuesta, abre una posibilidad que debiéramos mirarla con esa dimensión. Yo espero, lo digo con mucha humildad, pero con mucha convicción, que se haga así. Pues de otra manera, si no, lo que puede ocurrir, un poco lo que tú decías, o sea, una nueva frustración. Una nueva frustración. Entonces, ¿qué es lo que viene después de las frustraciones? ¿Qué viene? ¿Cuál va a ser la perspectiva de futuro de un Estado nacional que tiene las características que tiene, que el pueblo originario mapuche es el más relevante en cuanto a pueblo originario en este Estado nacional? ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a seguir desconociendo? ¿Se van a seguir produciendo situaciones como la que se producen? En fin, yo diría que hay un tema ahí insisto, de Estado, y que creo que requiere una política nacional para enfrentarlo en distintos ámbitos. Porque cuando tú planteas una consulta respecto de los pueblos, fíjate que no en el último censo, en el anterior al último, yo participé en ese censo. Ante la consulta, ¿cuál es su identidad desde el punto de vista de ser chileno? Subió, si no me equivoco, de 1 a 3 las personas que se consideran originariamente mapuche. Subió. Ahora, esto, yo digo, es una cuestión interesante en cuanto a identidad, porque antes del golpe, estoy hablando del 73, del 60, todavía el pueblo mapuche era mucho menos visible. Había una caracterización que no era solo de un sector político o de un sector ideológico que lo tenía aislado. O sea, por eso digo, esta es una cuestión histórica que necesitamos mirarla con esa dimensión. Sí. Pablo, bueno, si uno ve las mayores críticas que ha tenido este informe previo que se conociera y posterior, vienen de la derecha, ¿no? Y de la centro derecha. No voy a citar lo que ha dicho Johannes Kaiser, porque lo más suave es octubrista, ¿no? Pero el presidente del Partido Republicano, por ejemplo, ayer en una entrevista en CNN Chile, voy a citar, dijo: la solución es terminar con el terrorismo en la zona, declarar estado de sitio en la zona para poder entrar con las Fuerzas Armadas y que se aplique el Código de Justicia Militar. Ya, ¿no? o sea, fijando la postura del partido, ¿no? Y por cierto, del candidato presidencial de esa colectividad. La solución policial militar. Claro, esa es la postura de ellos. Uno podría decir más o menos en la línea de lo que han planteado en otras ocasiones, pero en el caso de Chile Vamos, llama mucho la atención las críticas que han venido, por ejemplo, muy explícitas del presidente de la UDI, de ese partido, de otros parlamentarios de Renovación Nacional también, las dudas que han surgido. Y ahí la pregunta es ¿por qué? ¿No? Tiene que ver esto con el factor electoral. Yo ayer mencionaba que bueno, la Araucanía es una región donde le va muy bien a los parlamentarios y en un año donde muchos se reeligen o hay elecciones también
es complicado quizás apoyar una posición como esta, que en todo caso hay agricultores también de la zona que están apoyando este acuerdo. Es bien variopinto ahí el escenario de las posiciones. ¿Cómo ves eso? ¿A qué lo atribuyes, no? Esta división. Yo ayer le preguntaba a Francesca Parodi de Evópoli, que además es una de las voceras de Evelyn Matei, sobre el tema de la gobernabilidad, ¿no? Y ella decía, con toda la razón, que Chile Vamos ha apoyado el acuerdo de pensiones, ha apoyado las 40 horas, apoyó el segundo proceso constitucional pese a no estar de acuerdo. Y la pregunta es si es que quizás el acuerdismo de Chile Vamos tocó cierto techo, ¿no? Porque esto les ha traído costos, por cierto. Y que vuelvo al punto inicial, que tiene que ver con que estamos a 6 meses de una elección presidencial. Y por lo tanto el factor electoral pesa mucho en cualquier decisión, en cualquier instancia, comisión. Todo lo que se ha visto en los últimos meses y las próximas semanas siempre se va a ver juzgado con la misma lupa, que un año electoral donde los candidatos de alguna forma intentan marcar sus posiciones, y creo que es lo problemático justamente de que este informe llegue en este tiempo, en esta instancia, en este momento de la campaña, porque no ha iniciado, pero ya están todos los candidatos desplegados. Entonces es muy difícil de alguna forma sacar el tema de ese contexto. Y además porque para bien o para mal, y en este caso para mal, para la derecha está muy fresco el recuerdo de la convención. Han pasado 4 años, casi... Ya, pero esto no tiene nada que ver con la convención. No, pero que los temas de alguna forma quedaron muy marcados para ciertos sectores de derecha, en términos de lo que significa la restitución de tierra, lo que significa la autonomía indígena. Yo sé que el informe no va para allá, pero son conceptos que están frescos ahí, que son parte de la discusión. Y no le pidan a un parlamentario que sea racional en su discusión, sino que apela a lo que... Pero ¿por qué no se le puede pedir, no se le debería exigir a un parlamentario? A ningún parlamentario creo que se le puede exigir eso. Creo que sea razonable. O sea, sí, pero... O sea, yo entiendo que no lo estás diciendo como... Claro, pero en un año electoral es difícil que alguien hoy día esté tan dispuesto a los acuerdos como si estaban hace 6 meses atrás, por ejemplo, con pensiones, con el tema de sacar buenas instancias donde había espacio para colaborar. Ya, pero déjame hacerte una pregunta de puro odioso, Pablo. Sí, y por eso a mí me preocupa, y también lo señalé al principio, que leo que el tono del presidente, el discurso que él señala, y también como algunos parlamentarios se están ordenando a partir de eso, creo que buscan apresurar la discusión y tratar de sacar esto sí o sí en los próximos meses. Y eso creo que es un error, porque apurar la discusión también va a significar que el de al lado no quiera estar dispuesto a llegar a acuerdos contigo. Más polarización. Entonces creo que el presidente, y tratando de terminar bien su legado y su administración, está viendo que este tema podría haber una oportunidad justamente para tener un tema destacado de lo que fue su gestión. Y ese apresuramiento, ese apuro que uno puede ver ahí, no contribuye en nada al diálogo. Y no se puede ver como una oportunidad, y aquí cito a Moreno, no es un periodista común y silvestre, sino don Alfredo Moreno, ¿no? Que decía en la entrevista hace un rato atrás, ¿cuándo va a ocurrir nuevamente que se puedan sentar a la mesa una ex senadora republicana, un ex constituyente mapuche, octubrista sería para efectos de lo que se quiere poner en boga, yo mismo con toda la trayectoria que he tenido, y ponernos de acuerdo, ¿no? Agricultores. ¿Cuándo va a volver a ocurrir eso en la historia de Chile? Ese es un tema. Porque yo entiendo perfectamente tu punto de que es para usar el anglicismo en boga, un mal timing, ¿no? Pero digo, siendo cierto lo que tú señalas, ¿hay a la vista una otra coyuntura donde se podría llevar a cabo esto? O sea, según Alfredo Moreno, no. Según Alfredo Moreno, no. Bueno, él se contestaba la pregunta y ahora la... Pero mira, sí, es cierto lo que dice Pablo, si estamos frente a una situación que es la que incide. Entonces cerremos por fuera, pues no hagamos nada el último año. Pero tenemos que cambiar. Es que eso es lo que tenemos que cambiar. Y yo diría que es una de las cosas, para mi gusto, que yo denomino el parlamentarismo chileno de los 90 en adelante. Porque las instituciones políticas tú las tienes que evaluar democráticamente desde el punto de vista de su eficacia, democrática, no desde el punto de vista de la autorreferencia. Y yo creo que aquí estamos frente a temas tan gruesos, porque este sí que es un tema grueso, o sea, nadie puede dudar que este es un tema grueso, de la historia de Chile y de su futuro, de eso estamos hablando.
Entonces, creo que es necesario tener esa profundidad de mirada porque es necesario, no porque uno la quiera poner, porque la profundidad tiene que ver con esto. Entonces, a mí me parece que, comparto lo que escuché en la entrevista de Alfredo, cuando él dice, es que yo tengo, mi preocupación es cuándo va a ser la oportunidad. ¿Cuándo? Y el cuándo tiene que ver con mucho realismo, con que aquí hubo, y él fue parte de ese gobierno. Aquí ese gobierno instaló, y después fue la nueva mayoría, que modificó. Juan Chumilla era intendente de la Araucanía cuando era Rodrigo Peñalillo ministro de Interior, ¿se recuerdan? Hubo un plan de devolución, eso se cambió al segundo año y viene la operación Huracán. O sea, por eso es que digo que... Juan Chumilla ahí renuncia a la intendencia. Renuncia, claro, y deja un documento, un texto muy, muy fuerte, pero el gobierno de derecha anterior también intentó una fórmula que copiaron mucho de Colombia, cuando al final en Colombia lo que resolvió en buena parte, no en total, pero en buena parte, el tema interno de la guerra, fue un acuerdo. En un acuerdo donde se sentaron en la mesa la FARC con el gobierno, con Naciones Unidas, con Noruega, con Francia, con Cuba, con Venezuela. Entonces, yo lo que creo que tenemos que, o no sé, elevar un poco la mirada para la intensidad de lo que esto significa. Esa es mi visión. Está difícil eso de elevar la mirada en este contexto y probablemente el próximo Congreso va a ser peor que este. No quiero ser Lo que pesimista, pasa, perdona, pero... Monse, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco ha habido, entre comillas, solución democrática. Las matanzas no han dejado ninguna solución democrática en Chile. Y no estoy hablando de las últimas, estoy hablando de antes del 73. Claro, lo que pasa es que aunque desde los sectores a los que cada cual pertenece lo acusen a quien sea, de amarillo, de traidor o de lo que sea, si no apostamos por la política, entonces ¿por qué apostamos? Sí, ahí Pablo, ya para cerrar, antes de irnos a la pausa, el tema de los acuerdos o de una posición más moderada, en términos estrictamente electorales, ¿es premiado o es castigado? Porque lo que hemos visto en las últimas elecciones ha sido bien disímiles los resultados, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la primaria, a propósito que después podemos hablar un poco de las primarias, ¿no? Pero la primaria de Boric con Jadwe, Boric tuvo un discurso donde se moderó bastante, ¿no? Y planteó una serie de posiciones más hacia la centroizquierda y bueno, fue electo con hartos más votos, digamos. En un contexto también de alta polarización, de politización de la ciudadanía en general. ¿Tú ves que eso se pueda replicar o en realidad el ser, entre comillas, acuerdista no vende? No, yo no creo que... No va por ahí, sí. Perdón que repita el punto, pero cuando fue lo de pensiones, se le criticó lo mismo, aparte de la derecha que negoció y acordó una propuesta que no todo el mundo la dejaba contenta, pero se acordó. Dio esa voluntad. Pero no era un año, o sea, estaba comenzando el año. Y de alguna forma todavía faltaban por marcarse candidatos, todavía había camino por recorrer. Hoy día ya están todos desplegados, o sea, es poco probable que de los que hoy día están en carrera no sea el presidente uno de ellos. Por tanto, es que este va a ser un tema de campaña también. Es que por eso, es que eso voy. No puede ser un tema de campaña. O sea, si uno quiere que se apruebe efectivamente y se logre un acuerdo transversal en el Congreso, si es tema de campaña no hay ninguna posibilidad que se apruebe. Entonces, el tema no es el acuerdo o lograr acuerdos, sino que el momento no se logran los acuerdos. Si en pensiones se logró hacer, cediendo todos los sectores, diferentes posiciones que tenían, unos más que otros probablemente, yo creo que eso es replicable y eso es parte de la política que todavía sirve y es válido. Pero lamentablemente la propuesta llega cuando estamos a un mes y medio de una primaria presidencial, donde el tema es de campaña. Entonces, cuando la pregunta odiosa que te iba a hacer, Pablo, es que si esto hubiera sido en el primer año de gobierno, hubiera habido otra reacción de Kaiser, de Kast, de Esquella, de Ramírez. Es que probablemente la derecha dura no, probablemente no. Pero la derecha chilena hubiera estado más dispuesta. Porque el ejemplo más vivo es pensiones. Estuvieron negociando meses. O sea, meses de verdad. O sea, años. O sea, claro, la parte final fueron meses en que estuvieron tratando por ese acuerdo, pero no, ahí hubo espacio justamente de conversar posiciones, de ver dónde se podía poner de acuerdo y se logró un acuerdo. Entonces no creo que sea la crítica al acuerdo lo que está haciendo Chile Vamos, sino que tiene que ver con que por temas de hechos, hoy día estamos a puerta de una carrera presidencial y hay poco espacio para ello. Entonces, qué triste, yo entiendo lo que tú dices y estoy súper de acuerdo, pero qué triste sobre todo para las personas que viven en la zona, que esta cuestión no tenga ninguna perspectiva de solucionarse en el corto o mediano plazo,
porque hay parlamentarios que buscan la reelección. Es muy... Sí, lo comparto, sí, pero es muy lamentable, la Incluso verdad. si uno lo quisiera decir de manera grandilocuente, es poco patriótico. Pero evidente, pues claro. Sí, pues. Totalmente. Bueno. Bueno, tenemos que ir a una pausa cuando son las 9 en punto. A la vuelta tomamos otros temas que están ahí en la coyuntura política nacional y quizás alcanzamos a agarrar algo de lo internacional. Vamos y volvemos. ¿Qué pide Palestina? El respeto al derecho internacional. Solamente eso. Una de las mayores catástrofes de este siglo XXI se vive en Palestina. Y nosotros, el domingo a las 9 de la mañana, hablamos de Palestina. Palestina por siempre en Radio Universidad de Chile. Encuéntranos en la plataforma Spotify y sintonízanos en Radio Universidad de Chile el domingo 9 de la mañana. Palestina por siempre. Palestina por siempre. Por única vez en Chile, Ismael Serrano Sinfónico. Disfruta de sus grandes éxitos y temas más queridos junto a una orquesta de más de 40 músicos. 8 de mayo, Teatro Caupolicán. Ismael Serrano Sinfónico. Vive la emoción de sus canciones como nunca antes. Entradas en Punto Ticket. Produce La Oreja. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. La Magia Azul, el verdadero programa de la U. No te olvides de sintonizarnos los lunes, miércoles y viernes a las 15 horas en el 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Aquí encontrarás todo el análisis deportivo del Club Universidad de Chile con los comentarios del reconocido Héctor Tito Aguado. La Magia Azul es tu mejor fuente de información y pasión por la U. Síguenos en nuestras redes sociales. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan.
A esta hora de la mañana la discusión política es un poco árida e intensa, pero ustedes saben que esta radio no se dedica solo a la política, también se dedica a la música, al arte, a la cultura, en fin. Y cada cierto tiempo, en la medida de lo posible, como decía un expresidente, hacemos regalitos. Bueno, mañana se va a presentar en el Teatro Caupolicán el cantautor español Ismael Serrano en un concierto sinfónico. Concierto cuya preparación algo tiene que ver con esta radio y con la sala máster, pero que no podemos decir todavía. Y bueno, para efectos de que ustedes puedan ir y disfrutar, a quienes les guste Ismael Serrano, tenemos a partir de ahora 5 invitaciones dobles para que puedan ir a verlo. Mañana hay al Caupolicán, Teatro Clásico de la calle San Diego. Aparte, no sé por qué me acordé de esto, Juan Andrés, esto es random, pero tu correligionario Miguel Launer escribía en un libro que él se acordaba cuando construyeron el Caupolicán. Imagínate lo viejo que es Miguel Launer, lo digo como piropo. 229771559, 229771559, pueden llamar desde ya para participar de este vamos a decirlo de nuevo, 229771579, 229771579. Los primeros que llamen ganan y en unos minutos les decimos quiénes son. Así es, llame ya, como decía el comercial. Yo les estaba mostrando un tuit en la pausa a nuestros contertulios de esta mañana de Johannes Kaiser. Yo dije que no lo iba a mencionar, pero ¿te arrepentiste? Me arrepentí. No, es que es reciente, de las 7:30 de la mañana, donde dice que lo que nos muestra el acuerdo de paz, entre comillas pone, de paz para la Araucanía, es que en Chile Vamos existen fuerzas que impulsan la plurinacionalidad para Chile. Sería bueno que el conglomerado sincere su posición antes de las elecciones para que la gente pueda decidir informada. Muy en línea de lo que hablábamos y que planteaba Pablo, pero además me llama la atención, y por eso lo menciono, que se utiliza el concepto de plurinacionalidad cuando es algo que por ni un lado está presente en el texto, ¿no? Por lo tanto, es una desinformación abierta. Vamos a tener mucho de esto probablemente en los próximos días. Bueno, cerrado el punto, vamos a seguir hablando, por cierto, las próximas semanas sobre este tema. El presidente dijo que se iba a llevar el texto a su viaje a China. Ahí sí comentamos algo también de esa gira que es bien relevante. Pero los queríamos llevar al caso Procultura, que está en una fase bien relevante de la investigación. Se va a abrir esta investigación próximamente y va a ser como probablemente una caja de Pandora, ¿no? Donde salgan hartas cosas que hasta el momento desconocemos. Hay algunos que vaticinan que puede haber formalizados, incluso hay personas con alta figuración pública ligadas principalmente al gobierno, al Frente Amplio. Está el nombre también ahí del gobernador Claudio Rego. Es el caso probablemente, o uno de los más relevantes del llamado caso Convenios. Ustedes se acuerdan, a raíz de este episodio de Democracia Viva, se empezaron a investigar distintas fundaciones y una de ellas fue Procultura. Se investiga un fraude al fisco por más de 6.000 millones de pesos, traspasos que se hicieron que no fueron rendidos de vuelta, en fin. No quiero extenderme mucho, ustedes ya conocen del caso. Y quería preguntarles por cómo ven el avance de esta investigación y también del rol del fiscal Cooper, que lleva este caso, ¿no? Que además, coincidentemente, lleva otros casos de alta connotación pública, como la fallida compraventa de la casa de Isabel Allende, el tema de Carol Cariola con Sierra Bella, ¿no? Ahí lo sacaron de la arista de las filtraciones, pero está también a cargo de esa causa, Juan Andrés. Hay una arremetida de parlamentarios del Frente Amplio, de tu partido también, y creo que hay uno del PS, Juan Santana, que busca destituir al fiscal Cooper, ¿no? Ha habido varios intentos de destitución de fiscales, el fiscal Armendari en su momento, ninguno ha sido exitoso. ¿Cómo ves eso que se vincula de alguna manera con esto? Pues porque el fiscal Cooper además investiga a ese sector, ¿no? Por el caso, digamos, de Procultura. Mira, yo lo que creo es, lo he dicho otras veces, que creo que estamos frente a una situación de crisis de la Administración de Justicia en Chile. Yo creo que si se mira desde el punto de vista de los resultados en relación a lo que significa la Administración de Justicia, sus resultados, la reforma procesal penal es un desastre. Por lo tanto, van a seguir existiendo situaciones muy complejas en donde lo que queda y lo que aparece
es un poder judicial y las instituciones que lo constituyen, porque son varias y de distinto orden, yo diría que se genera una lógica de... Yo no quiero utilizar mucho este concepto de politización, porque también es muy complicado, pero sí creo de que lo que hay en el Poder Judicial y en la Administración de Justicia, en su interacción, en su incidencia con el sistema social, económico y político, sí hay este tipo de cuestiones, y el caso Hermosilla lo demostró ya en forma abierta y descarada. Entonces creo que ahí estamos con un problema severo y serio. Dicho esto, a mí me parece que de acuerdo a los cánones y las cuestiones fundamentales de lo que significa una investigación, ojalá que sea una investigación, en los casos que tú mencionaste, Monse, a fondo y sin ninguna limitación. Sí. Sin ninguna limitación, porque efectivamente lo que se requiere en la fase procesal en que está es establecer cuestiones que, desde el punto de vista de un proceso judicial, tengan los antecedentes que permitan, por favor, terminemos con las filtraciones. Eso es parte de esta crisis. Sí, ahí, sí. Perdona, ¿por qué lo digo? Porque hay más comentarios sobre las filtraciones en los distintos procesos judiciales chilenos respecto de las pruebas y los antecedentes que se configuran. Mire lo que está pasando con la situación de la octava con el barco pesquero. O sea, aquí hay un tema gravísimo desde el punto de vista, insisto en este punto, las filtraciones terminan siendo finalmente más, entre comillas, verdades o certezas que los propios procesos de investigación. Sí. El tema me parece muy complejo y la única forma en la situación coyuntural y concreta que estamos es que estas investigaciones, a los casos que referíamos, lleguen a investigación profunda y establezcan certezas procesales. Eso es lo que tienen que hacer. En estos tiempos donde a veces se cuestiona el periodismo, yo creo que es bueno reivindicar el buen periodismo, y el fin de semana pasado, y por eso hago esta introducción para citarlo, hubo un muy interesante y completo artículo de La Tercera sobre la situación del fiscal Cooper y sobre el caso Procultura. Voy a decir bien resumidamente. Primero, efectivamente hay una preocupación sobre la supuesta parcialidad del fiscal Cooper, que es una acusación bien grave que es una de las acusaciones más graves que se le puede hacer a un fiscal, de hecho, ¿no? Y ahí en el artículo se argumentaba cómo, por ejemplo, el fiscal Cooper dentro del Ministerio Público era reconocidamente una persona de derecha, lo cual es legítimo, pero que eso no se traduzca en su procedimiento como fiscal. Se citaba, por ejemplo, cómo mientras otros fiscales durante el estallido social habían tendido a proteger a los manifestantes y a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, el fiscal Cooper había tenido una línea muy dura en defensa de carabineros y del restablecimiento del orden público, y así sucesivamente. Ahora, también señalaba, y ahí te doy la palabra, Pablo, por eso estoy de acuerdo con Juan Andrés que este es un tema complejo, que el fiscal Cooper no ha dado, ya ha recurrido a cosas que incluso las partes calificaban como artimañas, acceso a la carpeta investigativa aún, ¿no? Y que para el fiscal Cooper eso no solamente es muy importante porque se supone que lo que se viene podría ser bastante grave, sino también porque para él es una coartada como para decir que mientras él no le da a otros acceso a la carpeta investigativa, en sus investigaciones no hay filtraciones, ¿no? Entonces, de alguna manera es una coartada para la explicación de quién y por qué filtró la conversación de Iracy Hasler con Carol Cariola, o por qué filtró la conversación de Miguel Crispi con Claudia Serrano. Por eso digo que este tema tiene varias aristas, ¿no? Y no te quiero predisponer hacia ninguna, Pablo, simplemente ahí planteo algunas y ándate tú por donde quieras. Lo primero es que yo creo que hay una presión indebida sobre el fiscal, o sea, lo que están haciendo los parlamentarios vinculados al oficialismo, al gobierno, creo que no es correcto. Cuando son efectivamente muchos posibles figuras de sus filas las que son investigadas y probablemente formalizadas o en otra instancia investigativa posterior estén expuestas, creo que es un error que ellos cometen de alguna forma de presionar públicamente a un fiscal para que actúe de una forma u otra. Yo no creo que tenga doble lectura eso. La actuación del fiscal Cooper en particular podrá ser eventualmente revisada por el fiscal nacional, existirá la instancia correspondiente en la misma Administración de Justicia, pero lo que están haciendo los parlamentarios se ve muy feo. O sea, no hay ninguna duda que están presionando justamente para que el caso vaya en una línea u otra o su alcance sea más limitado. Y eso creo que está muy, muy mal hecho. Entonces,
Eso yo creo que no es correcto y hay un punto que hay que resaltar ahí. Pero también tengo la sensación de que, más allá del caso Procultura y Democracia Viva, esto de alguna forma no ha tenido las fuerzas suficientes desde el punto de vista de las investigaciones. O sea, los casos en que habían fundaciones involucradas no solamente eran estos dos, probablemente son estos los más emblemáticos por la cantidad de plata, por las personas que eventualmente estarían involucradas, pero creo que en general los procesos investigativos en esto han sido lentos. Y no sé si compartirán la sensación, pero creo que más allá de los plazos judiciales que existen y los plazos investigativos, creo que no ha habido de alguna forma procesos mucho más expeditos que uno esperaba respecto a la cantidad de plata que estaba involucrada en estas cosas. Y creo que ahí había una falencia del fiscal, de los fiscales en general, de ser mucho más rápido en lo que significaba lo emblemático de algunos casos, y creo que al final nos vamos a quedar solamente con la anécdota, es decir, con los casos más famosos, con los casos donde hay nombrado intendente o asesores o cosas así, y creo que eso no favorece el fondo del asunto, que tiene que ver con que hubo una forma en la cual ciertas fundaciones sacaron plata del Estado y no cumplieron con sus fines. Y ese tema no queda muy atrás de las polémicas que hay, va a quedar muy detrás probablemente de las filtraciones que en algún momento van a ocurrir respecto a los casos, y creo que eso no es bueno. Creo que el tema de fondo que tiene que ver con cómo fundaciones sacaron plata del Estado, creo que va a quedar ahí de alguna forma una nebulosa, no va a quedar claro, y eso creo que no es bueno para justamente tener mecanismos que eviten esto en el futuro. Y eso creo que es preocupante. Sí, uno de los fraudes más cuantiosos a propósito del caso de los convenios que están en investigación es el de la Gobernación Regional de la Araucanía. Recordemos que ahí el jefe de gabinete del ex gobernador Rivas estuvo incluso en prisión preventiva. Ya no le seguí el rastro, la verdad, porque uno con tanta información se pierde, ¿no? Pero también a propósito de lo que dice Pablo, es una cuestión que ha afectado a varias gobernaciones y no se ha visto una disposición activa para buscar un mecanismo para solucionar este tema. Hubo algunas propuestas, ahí estuvo la comisión Jara Quemada, pero no ha pasado mucho. Hay algunos proyectos de ley que no han avanzado mucho. Lo único que ahí uno esperaría es que la culminación de estos procesos no coincida con las elecciones, ¿no? Porque esto podría traer efectos complejos, ¿no? Ahora, si somos consecuentes con lo que dijimos en el bloque anterior, si toca, toca nomás. No, claro, Sí, pero como... evidentemente la sospecha Sí. respecto de la Administración de Justicia nunca es No, y algo más por lo que positivo. señalábamos sobre el fiscal Cooper, ¿no? Sobre la situación particular Claro, del fiscal y Cooper. han sido críticas que se han planteado al fiscal Armendáriz, a la fiscal Jimena Chong, o sea, esto igual es transversal. Nos quedan algunos minutos, Pablo, Juan Andrés, y queríamos proponerles el tema de la gira del presidente a China, también va a Japón, pero la atención está puesta en China. Ayer los diarios vespertinos recogían algunas críticas, ¿no?, de que el presidente se vaya con cuidado, el presidente Boric me refiero, sí, ¿no?, que se vaya con cuidado por esta gira a China. Recordemos que estuvo hace poquitos días o un poco más de una semana en Brasil, también una gira muy volcada a lo económico, a los acuerdos comerciales, en el contexto de esta guerra arancelaria impulsada por Estados Unidos, ¿no? Se habla de que Chile está mirando a China, que esto podría traer repercusiones. Juan Andrés, ¿cómo ves el escenario en el contexto de este viaje del presidente? Hay quienes hablan de que tiene que incorporarse a los BRICS, por ejemplo. De hecho, hay una cumbre en Brasil a la que se invitó al presidente Boric durante este año. Sí. Mira, no es que quiera ser recurrente respecto a esta la mirada histórica, pero yo creo que los que miran con esta cosa tan coyunturalista la relación con China no han puesto en el centro el interés nacional del Estado chileno. Si no me equivoco, Carlos Larraín, ayer o anteayer, planteó que frente a la embestida norteamericana, Chile lo que tiene que hacer es tratar de empujar una economía regional de integración. Y Carlos Larraín no es ni izquierdista, ni es marxista, ni nada que se le parezca. Es un empresario. También es un político, pero es un empresario. Y de derecha conservadora. Y de derecha conservadora. O sea, dicho esto, la relación con China originariamente viene de décadas para atrás, y uno de los puntos más relevantes, el gobierno de Eduardo Frei Montalva establece una relación, un acuerdo estratégico con el presidente Arturo Illia de Argentina, y se lanzan a tratar de establecer una relación con la naciente China, que no es la de ahora, ojo, la mirada estadista ahí pesó. China en ese momento venía saliendo de lo que era una
un territorio casi semifeudal. No, y de una Segunda Guerra Mundial que fue devastadora para Claro, China, con muchos lo que millones de quiero muertos. decir es que hay, mira, lo que voy a decir es un hecho. Tampoco en el periodo de la dictadura de Pinochet se cerraron las relaciones con China. Al contrario. Cosa que a la izquierda de la época le daba urticaria. Asia-Pacífico es parte de ese proceso, ¿no? Asia-Pacífico, el actual. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque los intereses nacionales del Estado chileno, y ahí lo que tú decías, la patria, en fin, todo eso, yo creo que tienen que tener más en este momento, como se están moviendo las cosas en nuestra región y en el mundo. Dicho esto, a mí me parece de que lo que debería apuntar se hizo en gobiernos anteriores, lo hizo Piñera, lo hizo Bachelet, con expresiones concretas desde el punto de vista de tecnología, aplicación de tecnología de punta, a inteligencia artificial. Lo del litio, si no nos apuramos, ya hay baterías de sodio. Entonces nos vamos a quedar peor que el periodo del salitre. Peor, mucho peor, porque va a pasar. Pasa la situación. Oye, como anécdota, disculpa Pato, pero la semana pasada, antepasada, le preguntaron a Carolina Toá, no sé en qué programa fue, de Tolerancia Cero, una cosa así, sobre su posición respecto del gobierno chino, si era dictadura, la típica pregunta, digamos. Y ella evitó calificarlo de dictadura, dijo, evidentemente no hay democracia, evitó calificarlo de dictadura, y cuando ya le insistieron, creo que fue Mónica Rincón, dijo, no, yo cuido los intereses de mi país. Si no voy a hacer nada que afecte los intereses superiores de Chile. Mira, Eso dijo. solo el punto de referencia. Yo creo que el intercambio económico-comercial entre China y Chile y lo que significa Asia-Pacífico y el bioceánico, Pedro Sánchez acaba de estar en China, es una nueva oportunidad para Chile. Y yo creo que eso debería apuntar el viaje del presidente Boric en el que va a hacer ahora. Sí, la agenda es muy concreta. Pablo, hay una pregunta, porque hace algún tiempo hubo una cumbre de los BRICS, que fue la cumbre más importante que se ha hecho de los BRICS, donde se produjo el ingreso de varios países, ¿no? Ahí entró Emiratos Cuba, Árabes, pero de América Latina entraron Bolivia. Bolivia. Y hubo otros que se quedaron con las ganas. Claro, Venezuela que no pudo entrar, ¿no? Pero esa cumbre ocurrió en una de las coyunturas más agudas de la guerra entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, en términos locales, hubo una lectura como si entrar a los BRICS implicara tomar partido por Rusia en la guerra entre Rusia y Ucrania. Y de alguna manera eso determinó harto el tipo de debate que se dio en ese momento. Ahora el momento político es bien distinto, porque la guerra entre Rusia y Ucrania, si bien formalmente sigue existiendo, ha decantado. Y el problema principal que hay son las políticas arancelarias de Trump, ¿no? Entonces quizás hoy día parecería no solamente pragmático, sino necesario que Chile avanzara hacia el ingreso a los BRICS. ¿Cómo ves eso? A ver, yo creo que la posición de Chile de fortalecer sus lazos con China es positiva. Es una cosa que está bien y no es de ahora, tiene que ver con cierto desarrollo reciente, histórico, de cómo se vincula más el Estado de Chile con China. Y eso es bueno. Pero también hay que reconocer y ser sincero de que Chile no es un actor importante a nivel internacional. Entonces, somos de este porte. Claro. Y por lo tanto, Chile no puede tomar postura por ningún lado. O sea, Chile tiene que estar bien con China, efectivamente, pero tampoco puede de alguna forma dejar de lado su relación con Estados Unidos. O sea, Chile no tiene la espalda para tener un bando y dejar a otro afuera. Y creo que eso es muy relevante en la lectura que uno haga respecto a las relaciones internacionales, porque justamente en cómo se maneja Chile en un mar muy difícil, va a estar su éxito no económico. O sea, hoy día Chile no depende de ningún gran país, pero sí depende en conjunto de ciertas zonas. Y por lo tanto ahí hay un tema importante respecto a que tiene que haber un equilibrio, obviamente, en lo que se hace, y por eso uno esperaría que el presidente Boric no criticara a Estados Unidos en su gira, que eso uno no lo puede descartar. O sea, no puede descartar que el presidente Boric salga con un discurso que sea de alguna forma belicoso contra Trump. No tiene ningún sentido. Y creo que eso es un riesgo que el presidente a veces con sus declaraciones corre. Pero Boric ya fue a China, ¿eh? Sí, claro. Sí. Pero y cuando fue a China no dijo ni media palabra, y además la ministra Vallejo, en ese entonces vocera, ya retomará el cargo,
fue a los medios de comunicación a explicar por qué Chile no iba a hacer apreciaciones sobre la situación del sistema político o de los derechos humanos en China. Y la explicación que ella daba, que era una explicación que de alguna manera cautelaba lo que dijo Carolina Toá, era que eso se estaba haciendo a través de otros canales, ¿no? Sí, yo creo que la línea es correcta. Si los intereses del Estado, los intereses del país están sobre otras dimensiones, y eso es una cosa de pragmatismo, pero vuelvo al punto de que Chile tiene que tratar de relacionarse bien con todos los actores políticos. O sea, no tiene posibilidad de elegir. Tiene que estar bien con Estados Unidos, tiene que estar bien con China. Estados Unidos, con su política arancelaria, puede generar en corto plazo una inestabilidad mucho más profunda de la que hay hoy día. Entonces hay que ser muy, muy prudentes justamente en la instancia, participar en todo lo que se pueda, pero no tomar nunca bando por un lado u otro. Mira, si yo creo que no quiero usar el concepto audacia porque no creo que calce. Pero nosotros tenemos experiencias concretas respecto de tecnología, aplicación de tecnología. Si fíjate, en el gobierno de Piñera se hubiera desplegado después lo que alcanzó a visualizarse respecto de aplicación tecnológica con el nivel en que está China. Estamos hablando de China porque son empresas, o sea, uno dice China, pero son empresas que operan en todo el mundo, o sea, no son empresas transnacionales incluso. Es como la Enel, que es del Estado italiano, pero es una transnacional. ¿Me entiendes? Bueno, dicho esto, yo creo que el punto de referencia es dónde el Estado Nacional chileno, desde el punto de vista de su interés económico y de soberanía nacional, coloca los énfasis con resguardo y con los cuidados de no tratar de evitar de pelear con nadie, pero donde los coloca en una situación donde tú te enfrentan a ciertas disyuntivas complejas. No poner todos los huevos en la misma canasta. Por obvio, algo fue a India también hace. Pero es que ocurre, claro, y ocurre que el puerto de Chancay, que se podría haber construido, siempre lo pongo como ejemplo concreto, en Iquique, no se hizo porque aquí empezamos y terminó el puerto de Chancay en Perú. Y el puerto de Chancay en este momento se está transformando en el puerto clave estratégico para todo lo que es la ruta de la seda, el canal bioceánico, es decir, y por el otro lado tenemos Estrecho de Magallanes. Yo tengo la información. Y no siendo el gobierno peruano en términos políticos cercano al chino, una relación pragmática. Sí. Tenemos esto lo vinculo al Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes, en este momento, el gobierno de Milei lo que está haciendo es empujar. Incluso en los próximos años podríamos tener hasta tensiones de otra dimensión, porque lo que está haciendo el gobierno argentino es tratar de controlar el estrecho como vía. Entonces uno dice, bueno, cuando Milei asumió, venía con esta idea de que yo no voy a tener ninguna relación con China, con los cohetes, que se le bastó una conversación con el gobierno y se acabó esa historia. Se terminó. Oye, no, solamente como comentario, a mí me da un poco de risa algunos parlamentarios de nuevo que critican al presidente Boric porque va a viajar de nuevo, ¿no? Ha habido varios en redes sociales diciendo, bueno, y de nuevo se va, ya estuvo en Brasil, antes estuvo en India, qué sé yo. Pero son los mismos que elogian la apertura comercial del país. Eso obviamente se consigue con relaciones bilaterales, viajando, lo que hizo el presidente Frei, muy criticado también en su momento por la izquierda y por la derecha muy alabado, pero ahora se cuestiona al presidente Boric porque viaja a China. En esa época los humoristas hacían chistes porque decían que Frei no pasaba en Chile, ¿no? Sí, claro. Claro. En fin. Las entradas para Ismael Serrano Sinfónico mañana 8 de mayo en el Teatro Caupolicán. Moisés Bravo, Eric Quiroga, Miguel Frías, Colombia Krajewicz y Víctor Godoy. Moisés, Eric, Miguel, Colombia y Víctor, felicitaciones. Tania González, recital, sí, con hartos músicos en el escenario. Ismael Serrano. Así es, ¿te gusta? Mucho. Mira. No podías concursar porque estabas acá. No podía, pero sí, me encantaría. Sí. Si tiene canciones muy lindas, Ismael Serrano. Bueno, sí, pues. Bueno, Tania González, nuestra productora periodística, se va a contactar con ustedes porque las entradas se les van a hacer llegar por correo electrónico. Cosas que se pueden hacer ahora. Una cosa súper puntual nomás, Julia Chuñil. Yo creo que a propósito de lo que estamos hablando, eso requiere una aceleración de investigación profunda. Ya empezaron las filtraciones, las especulaciones, están involucrando hasta la familia, y todo es filtración, especulación. Pero es una mujer mapuche que administraba su territorio, su tierra, que no era ni mucha, está desaparecida. Entonces yo encuentro que hay un esfuerzo que hacer por parte de la Administración de Justicia más especializado, acotado y en profundidad.
Bueno, dicho lo dicho, muchas gracias Juan Andrés por haber venido. Gracias por la Pablo invitación. Rodríguez, muchas gracias. Gracias a ustedes. Con Monse vamos a un breve alto y a la vuelta vamos a tener una conversación a propósito de parlamentarios, con un parlamentario, sobre algunos de los temas importantes que están ocurriendo en nuestro país. Vamos y volvemos.